Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Flores García y voy a iniciar exponiendo sobre la victimización, la percepción de inseguridad y el temor. La victimización ocurre cuando una persona sufre un daño provocado por un delito o por una acción que lo perjudica. Este daño puede ser físico, emocional, psicológico o económico. Por ejemplo, en un robo o una estafa, aunque no exista agresión física, la víctima puede ser afectada material o emocionalmente. La victimización es un problema complejo que afecta no solo a las víctimas, sino que también a toda la sociedad. La victimización se clasifica en tres. La primera es la victimización primaria. Este es el daño directo que sufre una persona por un delito o un acto violento. Puede ser físico, emocional, económico o social. Por ejemplo, alguien que sufre un robo o una agresión vive esta victimización directamente. La victimización secundaria ocurre cuando la víctima enfrenta dificultades al tratar con el sistema judicial, como revivir el trauma, sentir rechazo social o recibir un trato inadecuado. También puede afectar a los testigos o los familiares, especialmente en casos de violencia familiar. Y la victimización terciaria, esta se refiere al daño que sufre el acusado o victimario debido a los fallos del sistema judicial, como detenciones injustas o errores en el proceso. Esto también afecta la confianza en las instituciones. Ahora hablaré sobre los índices de delitos y su clasificación. Primero tenemos los índices de delitos generales que nos ayudan a medir el avance o el retroceso en la lucha contra la delincuencia. Estos índices están formados por indicadores que son herramientas para evaluar fenómenos sociales y proporcionan datos importantes a tomadores de decisiones y a la sociedad en general. Los delitos generales pueden ser cometidos por cualquier persona y su análisis muestra que el entorno social y físico es un factor importante en la victimización. Por ejemplo, aunque hay diferentes ocupaciones como empleados o trabajadores independientes, presentan niveles similares de victimización. En el caso de los hogares, el robo de vehículos como autopartes y herramientas es un delito más común y ha ido en aumento. Luego tenemos los delitos patrimoniales serios que afectan directamente los bienes de las personas y suelen implicar el uso de la fuerza o el engaño. En el robo con fuerza en las cosas, aquí se incluye situaciones como romper cerraduras, usar llaves falsas o desactivar alarmas para poder robar. En el caso del robo con violencia o intimidación, el ladrón utiliza fuerza física o amenaza a las víctimas para poder apoderarse de sus bienes. Los delitos patrimoniales no serios incluyen conductas que afectan el patrimonio sin ser tan graves como las anteriores. Por ejemplo, el daño a los bienes del Estado como carreteras o señales de tránsito o pequeños robos en propiedades públicas. Los delitos patrimoniales pueden clasificarse en delitos con enriquecimiento, como el robo o la estafa, donde el delincuente busca un beneficio económico, y delitos sin enriquecimiento, como lo son los daños con el objetivo de perjudicar al afectado. Y por último, los delitos violentos, que son los que generan miedo y ponen en riesgo la integridad física o psicológica de las personas. Los ejemplos más comunes son el homicidio y ataques sin una causa clara, donde el agresor suele actuar de forma irracional. Entre los factores que contribuyen a estos actos están la desintegración familiar, la violencia en el entretenimiento, el consumo de drogas y el acceso fácil a las armas. Ahora voy a hablar sobre el desempeño institucional y la confianza en la justicia. El índice de desempeño institucional mide la capacidad de las instituciones para cumplir con sus objetivos de manera eficiente y efectiva. Evalúa la calidad de los servicios proporcionados por las instituciones y cómo éstas alcanzan los resultados esperados, tomando en cuenta su eficacia, su eficiencia y su responsabilidad. Es útil para entender cómo funcionan las instituciones, pero no siempre refleja la confianza que la ciudadanía tiene en ellas. El índice de satisfacción ciudadana muestra cómo la gente percibe el desempeño de las instituciones, tomando en cuenta cómo las instituciones afectan su calidad de vida y su bienestar. Este índice mide qué tan satisfechos están los ciudadanos con los servicios públicos, la administración gubernamental y otros aspectos relacionados con las instituciones. El índice de satisfacción de víctimas se enfoca en la experiencia que tienen las personas que han sido víctimas de delitos o de injusticias. Mire qué tan satisfechas están con la atención y el apoyo recibido por estas instituciones encargadas de su protección.
como la policía y el sistema judicial. Ahora voy a hablar sobre el análisis de victimización por delitos más comunes. Los delitos relacionados con el robo de vehículos es un problema de inseguridad que afecta principalmente a las áreas públicas como las calles o los espacios abiertos. El robo de los vehículos es uno de los crímenes más comunes y con mayor afectación económica, ya que no solo afecta el patrimonio de las personas, sino que también los vehículos robados se pueden utilizar para cometer otros delitos como secuestros o homicidios. El robo de vehículos es uno de los crímenes más frecuentes y complicados. Consiste en tomar un vehículo o una motocicleta sin el consentimiento del dueño, con la intención de apropiarse de él de manera ilegal, ya que se requiere actuar rápidamente para identificar el crimen y poder detener al culpable y recoger las pruebas. Además, si el robo no se logra por completo, por ejemplo, si el delincuente no consigue sacar el coche del lugar, se considera una tentativa de robo. El robo de autopartes es un delito que ocurre cuando se roban partes de un vehículo como las llantas, los espejos o las radios y se venden de manera ilegal. Los talleres que venden estas partes casi siempre saben que vienen de vehículos robados. El, des- el desmantelamiento y la comercialización de las partes robadas se sanciona con penas severas, ya que estas actividades promueven el robo de vehículos. Ahora voy a hablar sobre la victimización por el robo a casa habitación y robo simple. El robo a casa habitación es un delito grave porque viola el derecho de las personas a la seguridad de su hogar. Este se comete cuando alguien entra ilegalmente en una vivienda con el propósito de robar o cometer un crimen. Eso no solo incluye el robo de los bienes, sino también la violación de la privacidad y la tranquilidad del lugar donde viven las personas. Los delitos de contacto son el robo con violencia, los delitos sexuales y agresiones y amenazas. Estos delitos afectan directamente a las víctimas y provocan daños físicos y emocionales. Además, estudian sus índices a lo largo del tiempo para poder entender sus patrones y tendencias. El robo con violencia, también conocido como rapiña, ocurre cuando se usa la fuerza física o amenazas para quitarle un objeto o algo a alguien. Existen dos tipos de violencia en estos casos. La primera es la física, que es cuando se utiliza fuerza directa sobre la víctima como golpes o lesiones. Y la moral, que son amenazas que intimidan a la víctima como usar un arma sin dispararla. Y se puede dar de tres maneras diferentes: antes del robo, que es para intimidar o facilitar el robo; durante el robo, que es al usar la fuerza o violencia para quitar los bienes; y después del robo, que es para huir o evitar ser atrapado. Los delitos sexuales son crímenes contra la integridad sexual de las personas y se consideran especialmente graves cuando se involucran a menores. Estos delitos se clasifican en ataques de pudor, que son actos eróticos sin llegar a la cópula, realizados sin el consentimiento de la víctima o con menores, incluso si hay consentimiento. La violación se basa en realizar actos sexuales sin el consentimiento de la víctima usando la violencia o amenazas sin importar la edad ni el género de la persona afectada. El rapto consiste en secuestrar a una mujer usando violencia, engaño o seducción con la finalidad de obtener relaciones sexuales o casarse con ella. La agresividad es un comportamiento que implica la intención de causar daño o intimidación a otra persona. Esta agresividad se puede dar de dos formas: la activa, que es la violencia directa como un golpe o un ataque, y la pasiva, que se da a través de comportamientos indirectos como sabotear algo o causar daño sin que se note. Existen diferentes formas de agresión. La primera es la agresión armada directa, que se basa en un ataque físico con armas, normalmente en conflictos entre estados. La agresión armada indirecta, como el uso de amenazas o bloqueos económicos, o incluso actividades como el espionaje o el terrorismo. La agresión económica, que ocurre cuando un estado interviene de manera negativa en la economía de otro. La amenaza busca alterar la paz y seguridad en la persona y afecta su bienestar social y genera temor de poder sufrir un daño. Los tipos de amenazas son: la amenaza simple, donde una persona solo expresa la intención de causar daño de manera directa o indirecta. La amenaza condicionada, que es cuando el agresor establece una condición para evitar que algo malo suceda, como en el caso de una extorsión donde se pide dinero o un favor a cambio de no causar daño. Las amenazas graves, que son aquellas que causan miedo real en la víctima
Estas amenazas pueden ser usadas como parte de una defensa en situaciones de agresión, ya que la víctima se siente obligada a actuar para protegerse. Ahora voy a hablar sobre las tendencias de victimización y los registros oficiales de delitos. Tendencias de victimización no solo se refieren a las personas que sufren un daño directamente, sino que también incluye cómo la sociedad percibe la seguridad y la efectividad de los mecanismos de control y supervisión. La victimización electiva se centra principalmente en los robos comunes como el robo o el hurto. En muchos casos, las víctimas son personas conocidas por los delincuentes, especialmente en delitos de violencia intrapersonal. Ahora voy a hablar sobre el apoyo a las víctimas. Las víctimas de delitos pueden ser afectadas por diferentes situaciones, ya sean sociales, económicas o físicas. En los casos más extremos, esta afectación puede llevar a consecuencias graves como el suicidio, especialmente cuando los problemas no son tratados adecuadamente. El trabajo del Estado es importante para estos casos, ya que tiene la responsabilidad de ofrecer apoyo completo a las víctimas, incluyendo asistencia jurídica, social y psicológica de manera gratuita. El nuevo sistema penal busca mejorar esta situación con unidades especializadas y personal capacitado para ofrecer atención adecuada. Es importante saber que toda persona que sufre un delito tiene derecho a denunciarlo. Con la reforma, las víctimas ahora tienen derechos dentro del proceso judicial, aunque no actúen como demandantes. Esto les permite ser informadas sobre el avance del caso y conocer sus derechos durante el proceso. Además, las víctimas tienen derecho a solicitar medidas de protección si temen por su seguridad, ya sea por amenazas o posibles atentados. También es importante saber que las autoridades como la Policía Ministerial deben atender de inmediato a las víctimas, asegurándose que reciban ayuda. En caso de delitos sexuales o lesiones graves, deben garantizar que la víctima reciba atención médica y que se realicen los exámenes necesarios para esclarecer el delito. Mi opinión personal es que la victimización y la inseguridad afectan a las personas y a la sociedad en general, no solo por los delitos, sino que también por el miedo que generan. Este miedo puede afectar la calidad de vida y la confianza en las instituciones. Es muy importante fortalecer las instituciones para que sean más justas, transparentes y cercanas a la gente, y se tiene que eliminar la corrupción y la impunidad. Además, los delitos no se deben analizar solo desde las estadísticas, sino que es necesario abordar las causas sociales, económicas y culturales que los originan para prevenirlos. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.